En una primera parte vamos a dar un marco general de cómo los plaguicidas pueden afectar la estabilidad poblacional de estos insectos benéficos. La necesidad que ejercen los plaguicidas en las abejas. En una primera parte vamos a dar un marco general de cómo los plaguicidas pueden afectar la estabilidad poblacional de estos insectos benéficos. Y en una segunda parte, algunas experiencias de cómo evaluar el efecto toxicológico de insecticidas específicamente. Existen más de 4.000 especies polinizadoras de flores. Entre estas especies tenemos pues a los abejorros, moscas sírfidos, que son insectos benéficos, las avispas, hay una diversidad de especies de avispas. Bueno, en este caso estamos viendo avispas que son benéficas, pero también hay avispas que son perjudiciales. En uva, por ejemplo, ¿no? Se alimentan a veces de las bayas de uva y facilitan así la entrada de hongos y bacterias produciendo la pudrición ácida. Entonces, desde ese punto de vista, las avispas son nocivas. Mariposas, en abundancia, algunas de ellas, como las que ven acá, pues también polinizan porque se alimentan de néctares de las flores. Y la especie común, caso peruano, es Apis mellifera. Además de, como es el caso de los escarabajos, hay algunas especies de mariquitas, de insectos peloteros, etcétera, que se comportan también como polinizadores. También podemos incluir aquí a los picaflores, a los murciélagos y otra diversidad de pájaros, pero entre los más comunes son los picaflores. En las abejas que polinizan tenemos un grupo biológico que son las abejas silvestres. Aquí pueden observar ustedes algunas especies de este tipo de abejas. No las tenemos en cautiverio, no son, digamos, domesticadas, viven libremente en diferentes ecosistemas o patosistemas. Y dentro de las especies de las abejas melíferas están registradas nueve especies. Aquí les estoy mostrando cuatro de ellas. Y entre estas cuatro está pues Apis mellifera, que es la abeja que comúnmente conocemos en Perú, que es la abeja que nos provee de miel y de otros productos. El comportamiento de ellas va a depender mucho de las características de los agroecosistemas. Por ejemplo, aquí estoy mostrándoles algunas fotos del agroecosistema de Olmos, proyecto de irrigación Olmos, que tiene pues características climáticas diferentes a los ecosistemas que tengamos al sur, Ica, por ejemplo, o las que tengamos en el norte Chico, Barrancas, Supe, irrigación Santa Rosa, etcétera. Las condiciones de temperatura son diferentes y en consecuencia la habilidad y la sobrevivencia de Apis mellifera va a ser un poco diferente. Son abejas que a medida que la temperatura es mayor a 30 grados Celsius, con un límite de 35, son muy activas y especialmente durante el día y de preferencia en días soleados. Esta parte norte, Lambayeque, Piura, La Libertad, no son zonas lluviosas, salvo fenómenos del niño, o años anormales, y en esas condiciones de lluvia las abejas no van a realizar
una buena actividad, no van a acudir a los cultivos y a las flores para tomar el polen y el néctar. Entonces, en lugares muy fríos, la actividad de las abejas es menor, mucho más si es que llueve en esas zonas, por ejemplo, en la sierra de Perú. Aquí vemos una abeja que está tomando polen y néctar de flores de arándano, y en este cultivo de mucho valor económico es pues muy valioso el trabajo que hacen estos insectos benéficos, porque la flor de arándano tiene una morfología diferente a otros cultivos, aun cuando la fecundación es autógama. Aquí hay una característica limitante para la polinización, es que las anteras son cortas. Más bien tenemos el estilo que es más alto, y en consecuencia el polen no va a ser depositado fácilmente, automáticamente dentro de la flor, por la propia naturaleza de la flor. Entonces es aquí donde estas abejas van a ayudar mucho a la polinización en este tipo de flores. Por ejemplo, aquí estamos viendo colmenas que son ubicadas en plantaciones, caso de Caraz, en Ancash, a pesar de que hace frío, temperaturas que en el día podemos estar a 18 grados, 15 grados, pero en la noche se puede bajar a 10 grados. Pero en la estación de floración es indispensable poner abejas. Caso de la costa norte, donde hace calor, raramente ponen abejas, porque las condiciones de clima le favorecen a la abeja y también a su incremento poblacional por su capacidad reproductiva, y también porque alrededor de las plantaciones de arándano o de otros cultivos existe una gran diversidad de especies de malezas o de otros cultivos que no necesariamente necesitan de las abejas, pero que tienen abundante floración. Entonces, en esos casos, no ponen, por ejemplo, en arándano, raramente ponen estas colmenas, pero en otros cultivos como palto, en plena floración sí es muy útil poner abejas, porque la flor de palto tiene características también que limitan la polinización en una misma flor, sino que requieren del polen de otras flores dentro de la misma inflorescencia, o de otras plantas en el mismo campo. ¿Qué factores afectan la estabilidad poblacional de las abejas en los agroecosistemas? Aquí les menciono algunos, pues hay otros más que ustedes mismos pueden incluir. Por ejemplo, la deforestación. Eso se ve en algunos casos. Podemos citar el caso de algarrobos, por ejemplo, a lo largo de la costa. La tala de algarrobo, la quema de algarrobo para sacar carbón, porque el carbón tiene un costo alto, es muy apreciado, tiene mucha demanda. Eso da lugar a que las abejas disminuyan su población en los árboles, en el bosque seco, donde está el algarrobo y otras plantas forestales. Las enfermedades mismas, ¿no? Hay hongos que producen enfermedades en las abejas, y como comprenderán, pues nosotros los humanos no nos ocupamos por la salud de las abejas desde este punto de vista. Entonces hay parte de las poblaciones que también se mueren por hongos, por virus, o también por algunas plagas, como por ejemplo los ácaros.
varroa, por ejemplo, que es bastante mencionado. Y sin duda los plaguicidas en sus diferentes grupos químicos, sus diferentes formulaciones y en este rubro pues principalmente los insecticidas. Y de aquí hay que entonces considerar los insecticidas químicos. No hay casi estudios para para el caso de Perú sobre el efecto que podrían tener los insecticidas botánicos que tienen efecto biocida y cuál es su importancia que tendrían desde el punto de vista de afectar las poblaciones de las abejas, eliminarlas progresivamente o de alterar pues el comportamiento de estas. Variedades transgénicas, eso funciona en otros países, pero para el caso de Perú no tenemos acá, no está permitido, hay una ley que no lo permite todavía, pero donde hay estas plantas transgénicas, bueno, pues hay información que sí, se dan casos de las abejas que se alimentan del polen y de pues glándulas que producen exudados en las flores, néctar básicamente, pues pueden afectar a las abejas al ingerirse sustancias que vendrían a ser tóxicas como resultado de, de que estas sustancias son formadas por este tipo de plantas transgénicas. Lo que sí más veo que hay una incidencia mayor es el efecto del clima. Ahora que hablamos y seguiremos hablando por muchos años de cambio climático, básicamente la temperatura, el régimen de lluvias, la humedad ambiental o años secos, pues sí tienen una incidencia notable. Aquí les doy un ejemplo, el caso de los algarrobos. Eh, Creo que todos estamos informados lo que está pasando con el algarrobo, principalmente a lo largo de la costa peruana. Se han muerto millones de árboles, y lo digo así porque tuve la oportunidad de trabajar 3 años con un proyecto para poder hallar las causas por las cuales los algarrobos se iban muriendo progresivamente, y no tan progresivamente, sino en algunos casos en altas poblaciones, como ven aquí, esto en el bosque de Puma, en Lambayeque, el año 2012. Entonces, en estas condiciones, las abejas prácticamente desaparecen. Bueno, esperamos de que se vayan a otros ecosistemas o agroecosistemas, pero aquí ya se pierde la oportunidad de que los pobladores del bosque seco que usan a las abejas con varios propósitos, y entre ellos como los productores de miel, dejen de vender miel por algunos años. Por ejemplo, aquí esta figura nos indica los años de sequía que en forma continua se tuvieron en Piura, en los bosques secos de Piura con algarrobo, 17 años continuos, con interrupciones de algunos niños, como del niño 82, 83 y el niño del 97, 98, que de alguna manera pueden darle vida a los algarrobos, pero de manera parcial, porque se necesitan muchos días de lluvia, y eso, los niños no son pues de muchos días de lluvia, semanas tras semana, son 2, 3, 4 días, y de repente vuelven después de 2 semanas, 2, 3 días, y de ahí ya no. La característica de un niño es que son lluvias demasiado intensas.
Entonces, de ahí vienen años de mucha sequía, en el bosque seco principalmente, que obviamente no hay ningún sistema de irrigación artificial. Entonces los algarrobos van a tener estas consecuencias y ahí las abejas se van a otro lugar. Entonces los productores, los pobladores que producen y comercializan productos que se derivan del trabajo de las abejas, como es la miel, eh, dejan de percibir pues ingresos económicos porque ya no tienen la opción de vender miel en el país, incluso fuera del país, porque la miel de Piura también y de otros lugares también se exportaba. Bueno, ahora ya que ha vuelto a llover en estos últimos niños que han habido, o niños anormales, o años anormales, un poco que los algarrobos están nuevamente verdes, florean, están floreando, casi normales, pero veamos qué va a venir de aquí en adelante, porque si no hay flor por sequías, las plantas están en mal estado, entonces baja la producción de miel y de otros productos como, por ejemplo, la algarrobina y productos que se hacen también de la algarroba para hacer, por ejemplo, panes, hacer dulces, etcétera. En realidad es un buen negocio, una actividad de agroindustria en el bosque seco cuando los algarrobos están muy bien y hay muy buena floración. Aparte de otros atributos que tienen los algarrobos, como madera o la misma vaina para la alimentación animal y en parte directamente la alimentación humana, porque las vainas también se comen tostadas y son agradables. Nosotros que somos del norte, a veces comemos directamente la vaina de la algarroba. ¿Cómo los plaguicidas afectan a las abejas? Bueno, cuando aplicamos estos productos en cultivos que están en floración, la aspersión, si es que la aplicación es foliar, pues sin duda va a ser contacto directo con las abejas si es que están en ese momento eh, tomando polen o alimentándose con los néctares, o por otro lado, por ejemplo, una aplicación con dron, una aplicación con avioneta o aplicaciones de otros campos con máquinas y que están, digamos, a unos 2, 3 kilómetros de donde están las abejas, pues el aire trae por deriva el producto y este puede hacer también contacto con el cuerpo de las abejas. Inclusive puede haber una especie de inhalación de estos productos que en contacto con el aire pues son volátiles y si bien es cierto, en ese momento no matan a las abejas, pues estas son trastornadas, porque lo primero que hacen estos insecticidas es afectar el sistema nervioso. Y si el sistema nervioso a nivel del cerebro es afectado, entonces las abejas ya pierden la ruta, ya hay en ellas un desbalance fisiológico que no va a permitir un comportamiento normal para alimentarse y para volar. Por lo demás, una planta aplicada, flores con insecticidas, cuando las abejas pues hacen contacto para tomar el polen, el néctar y agua que puede haber en las flores, entonces ingieren este insecticida y de esa manera el producto va hacia el aparato digestivo y ocurren una serie de trastornos, más allá del efecto que paralelamente va a tener sobre el sistema neuronal. Además del efecto inmediato que significa la muerte en horas de las abejas adultas,
que están en las plantaciones de N cultivos, hay consecuencias para el caso de las abejas que no mueren y pueden regresar otra vez a sus colmenas. Hay consecuencias progresivas como, por ejemplo, disminuir su capacidad de reproducción o su periodo de vida. Si esperamos que una abeja esté por lo menos una semana trabajando en la colmena y saliendo para forrajear, llevar polen, su supervivencia no va a ser pues, el tiempo que le corresponde o el tiempo deseado. Por otro lado, los plaguicidas que son aplicados un cultivo aledaño a los campos que están infestados con malezas, por deriva, bueno, pues el plaguicida va a llegar a estas especies de malezas, como ven a la derecha, y de esa forma le quitan pues hábitat a estas para poder forrajear en estas especies. Hay que tener en cuenta que casi permanentemente vemos al lado de los bordos o en los caminos, donde al lado de los cultivos, muchas malezas y ahí encontramos una gran población de abejas. Y eso va a ser mayor cuando el cultivo que está al lado no es un buen hospedante. Entonces, las abejas se van a las malezas y ahí forrajean. Pero al aplicar el cultivo con un insecticida, el viento trae pues al producto hacia donde están las abejas forrajeando en las malezas y de esa manera las abejas tienen que fugar, tienen que irse a otro sitio. O en otros casos aplicar herbicidas también, ¿no? Hay herbicidas que son letales para las abejas, entonces ahí se le quita también hábitat a estos insectos benéficos. Hay plaguicidas que, especialmente los neonicotinoides, que además de afectar directamente a la vida de las abejas, son letales en poco tiempo, en cuestión de horas. Si estas no logran escapar, pero de alguna manera se van con algún resto del producto, puede ser que este neonicotinoide baje su capacidad de resistencia a las enfermedades y en consecuencia hongos o ácaros como este que es muy conocido, varroa, van a ser más letales directamente a las abejas porque estas se han tornado más susceptibles al reducir su concentración de defensas naturales. Aquí podemos ver el caso de imidacloprid. Nuevamente suprime el sistema inmune, baja las defensas de las abejas y estas son más susceptibles a enfermedades como la nocemosis producida por este hongo, Nosema ceránea, que le afecta el sistema digestivo, como pueden ver en la fotografía que está abajo, o al convivir la abeja con el hongo y no morir, de todas maneras este hongo va a reducir el tamaño, el vigor, la capacidad de vida, de reproducción, de vuelo, de orientación, etcétera, de la abeja. Los plaguicidas alteran el sistema nervioso. Este es el efecto principal de la mayoría de los plaguicidas que son usados en la agricultura. Claro que hay plaguicidas que no son como los neonicotinoides, que no van a afectar el sistema nervioso directamente, sino tienen otros tipos de efectos sobre la muda, por ejemplo, de larvas, pero este caso es diferente. Entonces,
las abejas tienen un cerebro en la cabeza, es un cerebro pequeño que lo pueden ver acá en la fotografía del lado derecho, donde señala la flecha blanca. Y ese cerebro, pues, como entendemos, tiene pues miles o millones de neuronas. Y este producto insecticida lo que va a hacer es alterar la concentración del GABA. El GABA es el ácido gamma aminobutírico que es indispensable en las abejas para activar todo el mecanismo neurotransmisor. Y obviamente todo lo que es la actividad neuronal y en consecuencia la unión entre neuronas a través del apsis y de esa manera mantener de manera normal la actividad de una abeja. Pero cuando el GABA es alterado por el efecto de un insecticida, entonces se genera un desbalance, un desequilibrio general, sistema neuronal y las abejas comienzan a morir. Ustedes habrán visto que insectos como las abejas y otros no mueren de un solo golpe, sino que su muerte es progresiva y uno de los síntomas que se observan cuando una abeja está muriendo es seguir moviendo las patas, ¿no? Y quedar en esa posición que ustedes ven ahí. Seguir moviendo las patas, ¿por qué? Porque el sistema de transmisión neuronal ha sido alterado de manera que la abeja no puede controlar la actividad muscular. Y en consecuencia, por eso las patas siguen en movimiento hasta que finalmente la abeja muere. Aquí tienen ustedes una relación de las sustancias activas más importantes que tenemos en el mercado peruano y en muchas partes del mundo, obviamente, excepto donde ya le han dado baja a algunos de ellos por ser altamente tóxicos o por tener otros problemas como residuos en las cosechas. Bueno, aquí pues ni modo. Y muchos de estos están todavía en intenso uso. Por ejemplo, las abametinas, ¿no? Los neonicotinoides en general, caso imidacloprid, que son muy usados para el control de insectos pisadores chupadores. En consecuencia, estos productos aplicados, por un lado, pueden afectar directamente por contacto también a las abejas y entrando por la cutícula o por alguna abertura natural y en otros casos al hacer contacto estos productos con el polen o con el néctar, la abeja toma al insecticida por ingestión. Tenemos otros organismos que afectan a las abejas. Bueno, podrían ser los hongos entomopatógenos, pero el daño que puedan hacer estos hongos o la enfermedad que puedan producir estos entomopatógenos en las abejas es muy, muy remoto, muy difícil. Podría ocurrir principalmente en lugares donde llueve o donde la humedad ambiental es muy alta, porque para que Metarrhizium anisoplia, por ejemplo, Beauveria bassiana, Beauveria browniarti, morrosios, etcétera, puedan germinar, necesitan de alta humedad, más allá de 90%, 95%, o que llueva. Y eso puede ocurrir en condiciones de selva o en la sierra. Aquí en costa es difícil, así que yo al menos no he visto ningún caso donde he encontrado abejas parasitadas por algunos
de estos entomopatógenos. Sin embargo, hay que ver cuando se usan los metabolitos, ¿no? Los metabolitos de estos hongos, es decir, no van en el producto, que sería el líquido, no van las esporas de estos hongos, sino sus subproductos llamados metabolitos secundarios, que son enzimas o proteínas, que son sustancias tóxicas y que directamente tienen efectos sobre algunos insectos. Ahí habría que evaluar si estos productos considerados biológicos pueden afectar a las abejas. En fin, hay que evaluarlos. Aquí para las condiciones de Perú no he encontrado información de ese tipo. O sea que por ese lado hay todavía mucho que investigar. Muy bien, esta es una primera parte. Veamos la segunda, que tiene que ver con cómo evaluamos de manera práctica y sencilla a la mortalidad de las abejas debido al efecto de insecticidas. Eh, bueno, pues en nuestro país tenemos diferentes tipos de agricultura, diferenciadas por diferentes características, por el tamaño del área, por la tecnología que se usa, si es agricultura para producción de alimentos para el mercado local, nacional, o si es una agricultura de exportación, en fin. De cualquier manera, en estos agroecosistemas van a estar pues las abejas y su afección por plaguicidas va a depender de las tecnologías también que se usen en los diferentes parcelas o fundos. Y principalmente en agricultura pequeña, donde las reglas, las normas para evitar que los plaguicidas afecten las abejas, pues casi no se cumplen, ¿no? A pesar de que SENASA debe estar ahí tomando acciones, el Ministerio del Ambiente con el departamento que corresponda, pero en la agricultura con nuestros pequeños agricultores, adiós abejas, no me importan las abejas, yo aplico como yo quiera con tal de controlar las plagas a como dé lugar. Pero en la agricultura de exportación, por ejemplo, sí, hay que reconocer que sí se respeta. Por ejemplo, no se puede aplicar insecticidas químicos cuando las plantas de uva, de palto, de arándano, etcétera, están en plena floración o en cuajado. No, porque si no hay sanción. Entonces, si queremos controlar las plagas, pues ya hay otros métodos de control de plagas. Pero la preocupación mayor es a nivel de otras estancias que no son las grandes empresas. Las normas o los métodos, más que normas, los métodos para evaluar la estabilidad poblacional de las abejas debido al efecto de los insecticidas, indican que cuando ya pasamos a un nivel de evaluación de tipo 3, debemos hacer pues ensayos de semicampo, que consiste en poner túneles, como los que ven acá al lado izquierdo, sobre plantas del cultivo en el cual queremos evaluar las abejas, y pues después traer las colmenas y luego tapar todo, tratando de simular un poco la realidad de lo que ocurriría en campo abierto con este mismo propósito. En realidad este método no es muy viable
no es práctico porque tiene una serie de inconvenientes. Yo no le veo tanta aproximación a ese nivel de semicampo, prueba de semicampo, porque el hecho de poner estos plásticos o el material apropiado ya está generando una dificultad en las abejas para poder desplazarse y alimentarse. Yo no sé si aquí va a disminuir el oxígeno, sin duda va a disminuir la radiación solar y las abejas son muy exigentes en que haya sol. Por ejemplo, las abejas no salen al campo temprano, digamos 6 de la mañana, 7, no, están todavía en sus apiarios, en sus cajones están ahí. Comienzan a salir más o menos a las 9, 9:30, 10 de la mañana y están pues desplazándose en las plantaciones más o menos hasta las 3 de la tarde, ya vienen a las 4, a las 5, ya casi no se ven abejas. Y son más activas cuando tenemos más insolación y las temperaturas están más allá de 25 grados Celsius. Ese es un ambiente muy agradable para las abejas. Entonces, en estas condiciones, pues, como ustedes podrán entender, es difícil. La, la regla que exige para evaluaciones de semicampo dice que hay que hacer esto. En otros países entiendo que lo hacen, pero para las condiciones de Perú es complicado. Ustedes le pueden agregar ahí una serie más de inconvenientes. El otro inconveniente, ya desde el punto de vista económico, es para el caso, por ejemplo, de las empresas que quieren registrar sus productos plaguicidas, básicamente insecticidas, químicos, ante el SENASA, y uno de los requisitos es, pues, tener la información del efecto letal sobre las abejas. Y cuando se les hace un presupuesto, con esta metodología, pues sale un montón un costo sumamente alto, 4 o 5 veces más de lo que haríamos en condiciones de campo abierto. En estas condiciones, nuestra empresa Fitosanidad Perú, pues creó un método que permitiera que no hiciéramos esto y, y que estuviéramos muy próximos o casi igual eh, en las condiciones de campo para tener resultados parecidos o similares a esta forma de túnel. Y la vez que los hemos expuesto y en los trabajos que hemos hecho y presentados por la empresa que ha realizado, que nos ha pedido esos trabajos, no hemos tenido hasta el momento ninguna observación, ningún rechazo. Y a veces me han pedido que exponga la metodología y se les ha expuesto, ¿no? Bueno, pero esta charla no es para hablar de ese caso, sino de cómo podemos operar, no usando estos túneles. Esto lo veamos, vamos de frente. Lo que se hace es simplemente marcar un campo del cultivo objeto de aplicación del insecticida y donde se asume que van a llegar las abejas en el estado de floración. El área sí debe ser un área que vaya por lo menos entre mínimo 1 hectárea y podemos llegar hasta 2 hectáreas. Y aquí trazamos en el campo parcelas como si fuera un experimento con 2 tratamientos, uno que es el testigo y el 2 que es el aplicado. Y cada área tiene pues cada parcela tiene esta área, por ejemplo, 50 metros por 36. Entonces es un área grande. ¿Y por qué lo hacemos así? Para que cuando apliquemos el producto acá en el 2 no llegue al 1 que es la parcela no aplicada y podamos evaluar posteriormente las abejas aquí sin que haya habido efecto
del insecticida, ¿no? Y esta situación nos permite hacer un análisis estadístico con repeticiones, pero yo creo que esto no va a ser necesario hacer un análisis estadístico, esto lo vamos a mejorar y demostrar que no es necesario. Pero sí es importante hacer parcelas grandes para que el insecticida no sea llevado fácilmente. Y las aplicaciones hacerlas también temprano, no cuando, ya les dije que las abejas no están temprano, 6 de la mañana, 7, 8 difíciles, 9 ya van llegando a las plantas. Entonces, lo que se va a ver es que la abeja va a hacer contacto con el insecticida cuando este producto ya esté en las flores. Y no es que el insecticida va a mojar el cuerpo de la abeja. Tratamos de aplicarlo temprano para que el producto sea aplicado correctamente, para evitar la insolación, el viento que va a haber más tarde. Tratamos de evitar eso. Entonces aquí vemos, por ejemplo, una persona que está aplicando en palto en plena floración, que es el momento en que oportuno para hacer este tipo de pruebas. Antes se aplicaban insecticidas en este estado para el control, por ejemplo, de trips que afectan a las flores y en consecuencia va a haber menos cuajado de frutos. Pero hoy día sí, en palto está prohibido. Bueno, y evaluamos de esta manera en este tiempo, a las 0, 4, 24 hasta las 96 horas, digamos 4 días. Aquí sí, la clave para hacer un buen registro de la mortalidad de las abejas es que hay que estar permanentemente ahí. Aquí tiene que quedarse una persona en la plantación, ¿no? Y esa persona va a estar evaluando en estos tiempos que se ha establecido. ¿Y por qué? Porque esa persona tiene que quedarse, porque las abejas, una vez que hacen contacto con el polen, con la flor que ha sido aplicada, en unas horas, 1 hora, 2 horas, 4 horas, en fin, ya comienzan a caer. Y hay que contar en ese tiempo las abejas caídas, porque si las dejamos ahí más tiempo, ya vienen los pájaros y se las llevan. Y entonces ya no tenemos pues una contabilidad precisa. O en otro caso son las hormigas también, las hormigas que se las llevan. O hay otro tipo de insectos, fécidos, por ejemplo, que vienen y se las llevan también. Entonces, para evitar eso, hay que estar ahí permanentemente, dormir ahí en el día, estar en el día y seguir contando, ¿no? Hasta los 4 días. Pero vamos a ver luego una curva en la cual vamos a encontrar que ya a más tiempo ya prácticamente no encontramos abejas muertas y tenemos que contar más bien las abejas vivas, las que quedan ya, las abejas vivas en las plantas y por diferencia sacamos el porcentaje de mortalidad. Aquí podemos ver en esta curva el número de abejas que están vivas en relación al testigo. La línea roja indica el testigo, es decir, el número de abejas que se mantuvieron vivas en la planta, y la de abajo es el número de abejas vivas que se contaban en la planta, y como ven ustedes, conforme pasan las horas o días, prácticamente ya no encontramos abejas. Eso quiere decir que las abejas se han muerto, o puede ocurrir que las abejas se fueron a morir por otro lado. Bueno, eso ya no es posible contar, sabe Dios por dónde se fueron. Se fueron a morir a la colmena, no sé a dónde se fueron, ¿no? Salvo que pongamos, pues, cada planta la encasillemos con una malla antiáfida o algo parecido, pero de hacerlo así, otra vez volvemos
al costo del túnel, ¿no? Que es altísimo. Entonces no conviene económicamente. Y aquí tenemos una curva que la línea azul eh, expresa el porcentaje de mortalidad. Entonces, hay insecticidas, vean ustedes, que en 4 horas de aplicación ya hay 62% de mortalidad. En 36 horas ya prácticamente ya no hay abejas, el 95%. Ya más adelante se estabiliza, ya no hay abejas, pues no pasa. Pero nosotros seguimos evaluando, al menos hasta 4 días, cuando ya vemos pues que en el día ya no hay abejas, ¿no? Entonces la persona que esté evaluando más bien está aburrido, está con hambre, porque en el campo muchas veces ahí al lado no hay, nos venda algo para comer, tiene que llevar pues. Bien, luego eh, esta información llevada así con ese es confiable, siempre es necesario chequear eso, hacemos una prueba complementaria de laboratorio, aplicamos, si que las hemos aplicado, las traemos al laboratorio, pero previamente ya hemos conseguido abejas en un apiario. La persona que va a traer las abejas se va tempranito, de la mañana, 7 de la mañana, les manifesté que las abejas no las encontramos en el campo muy temprano por el frío o porque no hay buena luz. Entonces, nos vemos y ahí hacemos la prueba toxicológica. Aquí vemos a una persona de la empresa Fitosanidad Perú que está aplicando el producto en las abejas. Esto en el caso de que, perdón, en las inflorescencias, en el caso que haya hecho en Virú, muy lejos de Lambayeque, donde está nuestro laboratorio. Entonces, como ustedes podrán deducir, no vamos a traer pues flores aplicadas desde allá que lleguen lúcidas, turgentes, oportunamente, porque vamos a llegar a más de 24 horas acá. Entonces, tomamos flores de algún cultivo que esté acá cerca y que esté en plena floración. Me refiero al mismo cultivo, si es espárrago allá, pues acá también tenemos que tomar flores de palto, en Barranca, pues acá igual tomaremos flores de palto, y aquí sí la aplicación va a ser directamente, ya no es como el caso de las flores que se aplicaron en el campo y después las traemos al laboratorio, excepto que sea aquí cerquita, en la misma región Lambayeque. Ya, y después de 1 hora liberamos las abejas acá ya en jaulas y evaluamos en estos tiempos que ven acá, desde 0 horas hasta 24 horas, y evaluamos el comportamiento de las abejas y vamos a ver que si el insecticida es letal, comienzan las abejas a caerse, mueren. Por supuesto que a esta jaula le ponemos también sus bebederos de miel también líquida, es decir, mezclada con agua, para que las abejas no se vayan a morir de hambre o por otra causa, sino que sea por el efecto del insecticida. Entonces las abejas que van muriendo van cayendo. Y después ya construimos las gráficas que corresponden al informe y vemos pues que, por ejemplo, un insecticida X, generalmente los neonicotinoides, en 3 horas ya mataron al 100% de las abejas. Esto complementa entonces la información de campo. Y este caso es muy, muy útil. Ya les voy a explicar por qué. Cuando, por ejemplo, hemos trabajado con cultivos, las abejas es difícil que ahí se les encuentre. Arroz, por ejemplo, maíz en algunos casos, porque las flores no le dan las facilidades para que la abeja tome el polen. Eso lo vemos luego. Bueno, después que ya hemos terminado el trabajo en laboratorio, cogemos algunos especímenes y vemos su sistema digestivo, el intestino, como ven acá, y por ejemplo,
si el producto ha sido tóxico, vamos a ver estos síntomas en el intestino, ¿no? Esa coloración marrón oscura. En cambio, en la abeja testigo, en la abeja que no fue, no estuvo en contacto con las flores que previamente fueron aplicadas con el insecticida, el intestino luce normal, un intestino claro, transparente, que no está alterado. Entonces, eso nos ayuda a complementar la información de campo. Claro que también a las abejas que se mueren en el campo le hacemos igualmente la disección y encontrar que tiene el intestino dañado. ¿Qué pasa cuando se aplican insecticidas al suelo y se quiere saber si las abejas, que obviamente están en la parte aérea, van a morir por efecto del insecticida? Este es un caso de la aplicación de una abametina para el control de nemátodos, porque las abametinas también se sirven para otros propósitos, control de ácaros, de algunos insectos, en fin. Pero aquí lo vamos a aplicar al suelo y como no lo podemos aplicar, pues toda la parcela, porque si vamos a un fundo que tiene pues cientos de hectáreas, lo primero que nos dicen, le damos pues una válvula, y una válvula tiene 3, 4, 5 hectáreas, en fin, y no vamos a aplicar toda esa área, pues no. Eh, digamos, no, una válvula a veces tiene 9 hectáreas, entonces no solamente le pedimos 1,5 hectáreas, y como no podemos, no es fácil estar rompiendo mangueras del fondo porque eso les incomoda, les molesta. Nosotros hemos generado este sistema en el cual este bastidor con manguera va conectado a esta mochila de motor y a este bastidor tubo de PVC van conectadas mangueras que compramos con agujeros similares en distanciamiento y diámetro similares al que se usa en uva. Y aplicamos normalmente. Ya, ok. Y ya después comenzamos a evaluar en los tiempos que les he mencionado anteriormente, en días hasta el cuarto día, o sea, 96 horas. Y evaluamos las abejas en la parte aérea y vemos que las abejas están vivitas y coleando. No pasa nada. Están bien, vienen, se van al segundo día igual. Y ensayos como estos no hemos encontrado ninguna abeja muerta. Muy bien, eso cuando el producto es aplicado de esa manera. Pero ahora la otra parte es que nos interesa saber si realmente la abametina no afecta a este insecto, porque esa es la información que le interesa a SENASA, le interesa al departamento que tiene que ver con cuidado del ambiente, del Ministerio del Ambiente. Entonces, en laboratorio simulamos, ¿no?, la aplicación al suelo, como ven acá, en drench así o por sistema de riego. Hacemos los cálculos de volumen de agua, la dosis del insecticida, todo. Y tenemos acá flores. En algunos casos las buscamos y las sacamos con todo y suelo. En otros casos tenemos un invernadero. Nuestra empresa tiene un invernadero donde cultivamos también estas plantas sabiendo que vamos a tener demanda de trabajos como estos. Y el resultado fue que aplicado el producto en esta forma, las abejas no mueren. No mueren. Entonces, se puede registrar un producto aplicado al suelo y demostrando de que la abeja no muere. Ahora, obviamente, si aplicamos el producto sobre las flores y después soltamos a las abejas, ahí sí la abametina va a matar a las abejas, pero no es el caso porque, repito, hay abametinas que sean recomendadas para el control de nemátodos y obviamente hay que aplicarlos al suelo. ¿Qué pasa cuando el cultivo no es atractivo? Caso maíz. ¿Qué hay que hacer ahí? Realmente
buscar, lo que hacemos es buscar varios campos, ¿no? Recorremos y tratamos de ver si encontramos una plantación, pues, que esté en plena floración y se espera que la flor esté abierta, la espiguilla, pero es difícil. La flor de la espiguilla de maíz tiene otra morfología, otra forma de estatura, otra consistencia en las glumas. Y por otro lado vimos que cuando queríamos hacer esta prueba acá en esta plantación, no encontraban las abejas, o una, dos por ahí, de repente abejas perdidas. ¿Y dónde las encontramos? En esta plantación de camote que está al lado. Ahí había abejas en abundancia. Se escuchaba el sonido del conjunto de abejas. ¿Y por qué? Porque la flor de camote es muy apropiada para que la abeja ingrese con todo el cuerpo y tome fácilmente el polen, el néctar, agua que hay en las mismas flores, ¿no? Del rocío de la mañana principalmente, y la abeja en esas condiciones esté feliz. Por ese motivo, pues no encontraban ahora cómo evaluar el efecto toxicológico de la abeja en maíz y nos están pidiendo que sí o sí se tiene que hacer en maíz. Bueno, vamos a hacer algo parecido a lo anterior. Lo mismo ocurre con otros cultivos que son atractivos, por ejemplo el espárrago. Vean ustedes plantaciones de espárrago, especialmente al mediodía, y van a ver que hay más abejas a esa hora en relación a un cultivo de maíz. En el maíz, como ya les decía, y estamos viendo una panícula, casi no hay abejas. Si ustedes examinan las flores ya en detalle, en la parte interna, tienen este tipo de estambres atractivos. Hay literatura que indica que las abejas se inclinan mucho por ciertos colores de, de los estambres y, y también de cómo las flores están abiertas, caso camote, como les indiqué, y en el caso de espárrago también. Pero en el caso de maíz, ¿qué pasa? La gluma que compone la espiguilla es áspera, y por otro lado, no abre, abre apenas un poquito para ir para poder visualizar algunos estambres, casi no abre. Entonces, ese es un motivo por el cual la abeja no va casi al maíz. Eh, Hemos evaluado si la captura de tamaño, resistencia física, si es lisa o si es rugosa. En realidad, aquí todavía no hemos profundizado estudios, pero está pendiente continuar con esto, ¿no? Pero aquí pueden ver ustedes que el estambre el polen de maíz tiene esta morfología, es lisa. El polen, en el caso de espárrago, es liso y es más pequeño, y en el caso de camote, pues donde hubo más abejas, el polen es rugoso y es también grande. Hay que ver si estas características del polen tiene también, exige que o pide que las abejas sean más asequibles. Bueno, aquí estamos aplicando el plaguicida de maíz en maíz y no había casi abejas, no había, como le digo, tal vez algunas abejas perdidas ahí. No hay facilidad para que tomen el polen. Vean ustedes aquí, ¿no? Cómo va a tomar la abeja el polen en estas condiciones. Llegan con el intento de tomarlo, pero se encuentran con esta gran dificultad. Entonces, ¿qué hicimos? Vamos al laboratorio y nuevamente vamos a hacer esta prueba de aplicar primero en campo y luego arrancamos, traemos estas inflorescencias, la llevamos a jaulas. Esta es una de las tantas modelos de jaulas que tenemos y depende del tamaño de la inflorescencia. Y ya estas inflorescencias aplicadas, ahora sí vamos a liberar la abeja y encontramos que las abejas se mueren.
O sea, aquí se mueren por contacto ya. No han tomado polen porque aquí, como ven, la gluma está cerrada, la espiguilla está cerrada. Entonces no es sino que se mueren por contacto o porque de alguna manera pusieron su proboscis y tomaron el producto. Bien, en arroz, una vez nos dieron este trabajo de igualmente evaluar la toxicidad del producto en abejas, en arroz, y el arroz pues emite pues millones de panículas en el tiempo de floración, y vean ustedes cómo salen los estambres de la espiguilla, pero este estambre, el, el filamento es muy débil, si lo puede visualizar acá, color blanco, de manera que cuando la abeja vuela ahí para acercarse a tomar polen, el estambre se rompe, se dobla, se va por otro lado, no le permite a la abeja tomar nada de polen, ¿no? Vean ustedes acá al lado derecho los estambres. Se entiende que la abeja se cansa en el vuelo, y además acá no hay donde más posarse fácilmente. Y el cuerpo de la abeja es mucho, 50 veces más que el diámetro de este estambre, y en consecuencia se va por otro lado. ¿Y a dónde se va? Generalmente se va a los contornos, donde hay malezas que tienen flores. De todas maneras, teníamos que demostrar que el insecticida afectaba a las abejas en arroz, y por lo tanto aplicamos el producto acá en floración, y luego sacamos las panículas y las llevamos al laboratorio, aunque a veces estos casos también los hacemos en el mismo campo, vamos con todos los equipos, por ejemplo, si hay que hacer en Bagua, en Tarapoto, donde sea, ya llevamos todos nuestros equipos, microscopios, jaulas, todo, y ahí instalamos todo. Este caso. Eh, entonces, ya estas inflorescencias están aplicadas con anticipación en el campo. Ya después liberamos más o menos de una hora, hora y media, liberamos las abejas, y vemos después que estas comienzan a morir. Entonces, confirmamos que el insecticida sí mata a las abejas. No lo hizo en campo por la dificultad de la abeja en tomar el polen, pero sí lo hace en esas condiciones de laboratorio. Y lo confirmamos de esta manera. Vean ustedes el intestino delgado totalmente afectado a la derecha en relación al testigo sin aplicación. Ahora, el otro día tratamos de ver el cerebro, como tenemos todos los equipos para ver estas cosas, y ese trabajo está pendiente porque si el sistema neuronal es probable que haya algún síntoma que nos permita ver algún efecto de deterioro sobre el cerebro de la abeja. Entonces, las abejas se van hacia los entornos, bordes, caminos, donde drenes, acequias o ríos tal vez, donde están las abejas. Pero aquí hay un riesgo. Si yo aplico sí o sí de todas maneras en arroz para el control de la plaga insectil que afecta el arroz, entonces se entiende que el producto de alguna manera va a llegar acá, a las malezas con el viento. Y ahí sí, pues va a haber un efecto de mortalidad. Hemos visto que hay ciertas especies de malezas que son preferidas por las abejas. Por ejemplo, en este campo que ven ustedes acá, en estos contornos, vimos que habían algunas especies como vides pilosas, esta otra especie Verónica, y nos dimos cuenta que en Verónica había siempre un mayor número de abejas. Entonces, esto
Esta observación nos permitió trabajar con Verónica y con Vida Espilosa para llevarlas al laboratorio y ahí ver pues cuál es el efecto que tiene el insecticida. Entonces, esto también lo hacemos en laboratorio. En este caso, la maleza la sacamos con todo el bodoque de barro, con todo el suelo, para que no se marchite, y la llevamos a jaulas, porque ya son más grandes, y a jaulas grandes de madera, ya no las anteriores mostradas, y hacemos la prueba ahí. Y vamos a ver que después de que el insecticida fue aplicado en el campo, y después de 1 hora y media o 2 horas, liberamos las abejas y luego estas mueren más o menos ya a 1 hora y media, 2 horas, y el número aumenta a mayor tiempo. Entonces acá abajo pueden ver ustedes las abejas muertas. Este es el resultado respecto a la mortalidad de abejas. Entonces acá le decimos a la empresa que solicitó el servicio que pues el insecticida afecta, pero que no es un gran riesgo en el cultivo de arroz, como en el caso de maíz, sino el mayor riesgo de mortalidad está en las áreas que están al lado de la plantación de maíz, de arroz, o del cultivo que no es un buen hospedante de las abejas. De todas maneras, se tienen que tomar las medidas de acuerdo a reglas de en qué momentos aplicar en arroz o en maíz estos insecticidas. Aquí entonces estamos viendo nuevamente el intestino del ensayo en malezas. Vean ustedes a la derecha el intestino totalmente deteriorado. Bueno, lo que sí hemos visto es que no todos los insecticidas afectan por igual, con la misma intensidad, la misma gravedad. Este intestino de la derecha, por ejemplo, ya no está bastante deteriorado. Eh, Siempre dejamos que pasen unas 5 horas, 6 horas, para que el producto vaya teniendo un mayor efecto sobre el intestino, lo vaya deteriorando más, para tener diferencias bastante evidentes con el intestino de la abeja que cuyas flores no fueron aplicadas. Después, respecto a la prueba de atractividad, también hemos visto esto en jaulas ya grandes, jaulas de 1,5 metros, 2 metros de ancho por más o menos 40 de profundidad y 1 metro de altura, jaulas de madera, y colocamos el arroz al centro, o maíz puede ser, espárrago que resultó ser atractivo, y el camote. Y pueden ver aquí que las abejas automáticamente se van al camote. Unas cuantas se van al espárrago y al maíz ninguna. Hemos hecho para el caso de otros cultivos, en caso de arroz, por ejemplo, ¿no? Lo que vimos hace un momento en el campo, con las mismas especies que hemos mostrado antes, o también ensayamos con otras que están en los mismos agroecosistemas de arroz. Y hemos visto que no, las malezas no le dan bola pues al arroz. No encontramos ninguna, sinceramente, ninguna se posa en las inflorescencias de arroz. Todas se van hacia las malezas, como hemos mostrado antes, y más se van a esta maleza que se llama la Verónica, que es muy atractiva. Hay que tomarla en cuenta para fines de estudios posteriores. Bien, arroz, ninguna, como ven acá, la panícula no tiene. Verónica, por ambos lados, por donde sea, las abejas estaban ahí. Miren, noten que la planta de arroz está ya al ladito, a pocos centímetros. Y no, las abejas no se van al arroz. Aquí pueden ver la atractividad de estas, pues en malezas, como las que ven acá. Bueno, también estudios para la capacidad de captura de acuerdo al polen. Últimamente estuvimos evaluando qué pasa con los extractos vegetales considerados biocidas, con efecto biocida para insectos. Hay pues ahora una diversidad de extractos de plantas que tienen propiedades.
o algunos que son repelentes, ¿no? Extracto de ajo, por ejemplo, de ajíes que son repelentes y otros que tienen efecto insecticida. Bueno, hemos hecho esto, ¿no? Pero igual, bueno, hemos hecho algunas modificaciones en la jaula, tratando de darle mayor comodidad a las abejas, no la superficie lisa completamente, como ven acá, sino un cobijo a la abeja para que esté más cómoda y llegue también más fácilmente a las flores. Y la verdad es que, honestamente, con los productos que hemos evaluado, al menos 3 de ellos, no hemos visto síntomas así evidentes. La mortalidad fue muy baja, pero más atribuida a la mortalidad natural, puesto que los evaluamos hasta 5 días para ver si, que sea el quinto día, hubiera una muerta, y exclusivamente por los productos, sino el número de abejas muertas en las flores aplicadas fue similar, estadísticamente similar que en el testigo sin aplicación. Entonces la conclusión es que por lo menos esos que evaluamos no, no tuvieron un efecto letal sobre las abejas. Ahora, lo que sí habría que evaluar si hay un efecto extensivo, un efecto colateral más adelante, que la abeja se va a morir por otro sitio tal vez, ¿no? O llega a su colmena y ahí se muere, o su capacidad reproductiva baja, pero eso ya son otros estudios. Bueno, eso es lo que quería compartir con ustedes. Muchas gracias, doctor. Disculpe, si tienen alguna consulta, lo pueden hacer ahora para absolverla, por favor. Buenas tardes, doctor. Yo tengo una consulta. Yo hace mucho tiempo leí algunos artículos sobre imidacloprid e incluso sobre Bacillus thuringiensis, pero más mi duda va por los neonicotinoides como imidacloprid, que aplicados vía sistema, al ser sistémicos, la planta los absorbía y subía hasta la parte aérea, llegando a incluso a ser localizado en el polen y ocasionaba ciertos efectos no letales, pero sí subletales sobre abejas. No sé si usted tiene alguna experiencia sobre eso. No hemos hecho esos estudios. Sabemos por literatura que un neonicotinoide aplicado al suelo, como tiene capacidad sistémica, subiendo por el xilema, llega a las flores y ahí queda pues el insecticida también, y la abeja lo toma al polen, se espera que también esté ingiriendo el insecticida, y si bien es cierto no hay una mortalidad inmediata porque quizás la concentración del producto ahí es muy baja, pero sí va a tener un efecto subletal posteriormente. Hay información sobre eso. Muchas gracias por su participación. Gracias a usted. Esperamos tenerlo más adelante nuevamente. Gracias a todos por su participación en esta primera capacitación organizada por el equipo de Agromanta. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, doctor.